El alicanto es un ave mítica de las regiones chilenas, descrito de un tamaño mediano con una elegante cabeza parecida al de un cisne, pero con pico encorvado y patas alargadas con grandes garras. También se le concede una belleza magistral, en buena parte por el plumaje de sus alas o directamente el de todo su cuerpo, que además de llegar a ser dorado o plateado, se dice que brilla en la oscuridad. Habita en el desierto de la región de Atacama, manteniéndose cerca de yacimientos de oro o plata, ya que se alimenta de estos metales, contándose que esta es la causa del color de sus plumas, por lo que dependiendo de su dieta, su plumaje obtiene cierto color metálico. Irónicamente, es a causa de su propia dieta que no es capaz de volar cuando se encuentra lleno, por lo que normalmente habita en el suelo, caminando, siendo esta una perfecta oportunidad para los buscafortunas, ya que si lo siguen podrán hallar el yacimiento de piedras preciosas del cual se alimenta. Pero el alicanto es un ave muy inteligente. Si ésta descubre que la están siguiendo, buscará desorientar al perseguidor para perderlo, hasta llegando a utilizar sus alas para deslumbrarlo, escondiéndose rápidamente en cualquier grieta que encuentre, muchas veces dejando al desafortunado totalmente perdido en la oscuridad. El alicanto se muestra de hábitos nocturnos, contándose que anida en pequeñas cuevas, poniendo siempre 2 huevos, pudiendo ser este par de oro o plata. También se le ha descrito sin sombra, con ojos que despiden fuertes fulgores y siendo capaz de apagar sus alas para evitar que lo sigan. Algunas historias explican que si la persona que lo encuentra es necesitada de dinero, el alicanto la conducirá hacia el yacimiento de oro o plata voluntariamente. Pero si el alicanto siente que el perseguidor posee una gran codicia y egoísmo, pues entonces lo llevará al borde de un precipicio, en donde lo cegará para que caiga y muera. Por lo que la moral de esta historia es: no seas avaro. Llamado Caladrius por los romanos y Talion por los griegos, esta se trata de un ave tan blanca como la propia nieve, de un tamaño entre un cuervo a una gallina, la cual acostumbraba a habitar en las casas de los reyes, alimentándose con gran lujo. El Caladrius era un pájaro conectado con la medicina, ya que éste poseía poderes curativos, contándose que era capaz de curar las enfermedades de las personas al mirarlos fijamente a los ojos. Es de esta forma que él absorbería la enfermedad del paciente para luego salir volando y dispersarla en lo alto del cielo, donde se quemaría frente al sol, curándose a sí misma y a la persona enferma. Pero si el Caladrius se niega a mirar a un paciente, esto significaba que éste no podrá recuperarse de su enfermedad o condición, lo cual solía tomarse como un indicio mortal. Por si fuera poco, también se contaba que sus excrementos eran capaces de curar los ojos nublados, por lo que supongo que uno puede decir con total certeza que esta era un ave 100% curativa. El basán, también conocido como basa-basa o inujo, es un místico pájaro originario de la mitología japonesa, descrito como un gallo gigante con una cresta roja brillante, siendo su plumaje normalmente retratado de color rojo y a veces con cuello y garras azules, con alguna de sus plumas también de color verde. Este habitaba en los bosques de bambú de las montañas de la provincia de Iyo, la actual isla Shikoku, y su más grande característica es que siempre estaba exhalando fuego fantasmal de su pico, describiéndose los tonos de sus llamas tan brillantes como su cresta. Curiosamente, su fuego no quema, hasta es descrito como frío, y es por esta remarcada característica que se ha ganado el sobrenombre de gallo de fuego. También se dice que a veces aparece en las aldeas humanas a altas horas de la noche, provocando un particular sonido al batir sus alas, un misterioso susurro que suena como basa-basa, de allí su segundo nombre. Supuestamente, si un humano escucha el sonido y mira hacia afuera buscándolo, el pájaro desaparecerá sin dejar rastro, lo cual suena bastante conveniente, y supongo que con esto uno solo puede verlo en los bosques de bambú, con lo cual también es bueno que su fuego no queme, si no ya no quedarían bosques en el área de Iyo.
El titulado pájaro de la lluvia es un ave legendaria de los mitos nativos de América del Norte. Era considerado como el portador de la vida, ya que este tenía el poder de traer la lluvia, regando las plantas y así permitiendo que existiera comida y agua fresca para que los animales pudieran crecer y reproducirse, lo cual permitía a los hombres cazar y permitía que el ciclo de la naturaleza existiera, por lo que era muy querido por las tribus que creían en esta ave. Algunos de los pueblos que lo representan en sus cerámicas son los Hopi, los Sia y los Zuni, con algunos expertos explicando que estos nativos asociaban a los loros y colibríes con la lluvia, por lo que posiblemente esta ave tendría una forma parecida a estas. También muchos expertos han concluido que este pájaro y el llamado Thunderbird son el mismo mito, o al menos comparten la misma raíz. Y hablando de eso, Wakingyan Tanka, mejor conocido como Thunderbird, es decir, pájaro del trueno, es una famosa ave mitológica compartida por algunos pueblos indígenas de Norteamérica. Representado como una especie de águila o halcón de enorme tamaño, esta ave era capaz de crear y comandar las tormentas, con los Menominee agregando que también el granizo. El Thunderbird era capaz de manifestar relámpagos y arrojarlos a sus enemigos, a la vez que sus aleteos creaban los truenos del cielo. Algunas tribus explican que creaban los relámpagos al pestañear y que cargaban con agua en sus plumas, lo cual provocaba la lluvia. Este era tratado comúnmente como un ente sumamente poderoso asociado con la divinidad, posiblemente por su conexión con los cielos. Por ejemplo, los algonquinos explican que este gobernaba en el mundo superior, mientras que en el inframundo se encontraba su enemigo mortal, una monstruosa serpiente subacuática con poderosos cuernos, que los Menominee llaman Misikinubik. Los Thunderbirds siempre cazan y se enfrentan a estas monstruosas serpientes, evitando que logren invadir la Tierra y devorar a la humanidad misma. Los Menominee también hablan de una gran montaña que flota en el cielo occidental, en el cual habitan los Thunderbirds. Finalmente, los Ojibwa explican que estos fueron creados por el espíritu Nanaboso, con el propósito de luchar contra los entes subacuáticos, además de castigar a los humanos que realizaban actos en contra de la comunidad. También se ha hablado de que existen 4 antiguos y aún más grandes Thunderbirds, cada uno representando un punto cardinal, siendo el de Occidente el más importante, explicándose que su cuerpo no tiene forma, encontrándose hecho de nubes, pero sí posee alas gigantes de 4 articulaciones, así como enormes garras y un pico afilado con hileras de dientes puntiagudos. Fácilmente, el ave más heavy metal jamás creada. El Huma o Hama es un mítico pájaro originario de varios cuentos y leyendas iraníes, siendo por eso que su descripción varía demasiado, excepto por una elemental característica, que el ave nunca toca el suelo, habitando en los cielos por toda su vida, volando incansablemente y siendo invisible para todos los ojos mortales, solo pudiéndose detectar su sombra, la cual se cuenta que trae buena fortuna para aquel que termine debajo de esta. Debido a su falta de contacto terrestre, muchas recreaciones lo representan sin patas, y entre algunas de sus variadas particularidades, esta es capaz de dar huevos de oro a los necesitados. Es imposible capturarlo con vida, y aquel que se atreva a matar a un Huma morirá a los 40 días. También es bastante común que a este pájaro se le conecte y trate igual que a otras famosas aves legendarias, tales como el fénix, el simurgh, el fenguan, entre otros más. También se le terminó conectando con la realeza, diciéndose que si un Huma se posa en el hombro de una persona, este se volverá rey. A su vez que se decía que las plumas que decoraban los turbantes de los reyes eran originarias de esta ave. En general se le trataba como un ave del paraíso, algo celestial, de hecho tan celestial que ni siquiera podía tocar la tierra, siendo algo que me encanta ver en los mitos que conceptos metafóricos se vuelvan literales. Las aves del estínfalo son una bardada de voraces aves de la mitología griega, famosas por ser parte de la sexta labor de Heracles. Estas habitaban en el pantano o lago Estínfalo, y estas bien eran las mascotas de Artemisa, la diosa de la caza, o de Ares, dios de la guerra.
Pausanias las describe del tamaño de una grulla y similar al ibis, pero estas poseían picos de bronce y plumas metálicas muy afiladas, las cuales podían lanzar a sus víctimas como si fuesen proyectiles. Y por si eso fuera poco, su excremento era venenoso, por lo que estos pájaros sonaban como toda una fuerza aérea letal. Estas se dedicaban a arruinar los cultivos de la región y encima eran carnívoras, cazando el ganado y también a humanos. Pausanias también nos explica que ninguna armadura de bronce o hierro podía contra sus ataques, pero que estas pueden ser atrapadas si se teje un manto grueso, aconsejándose el corcho, porque sus picos y alas quedarán atascadas. Un ingenioso método y no el único para lidiar con estos pájaros infernales. Heracles, para deshacerse de ellas, utilizó una especie de campana de bronce forjada por Hefesto, la cual su sonido hizo que huyeran para nunca volver, por lo que parece que son sensibles a ciertos sonidos fuertes. Como un último dato curioso, se explica que eran originarias de Arabia y emigraron al pantano Estínfalo en Arcadia para escapar de una manada de lobos, en donde se reprodujeron rápidamente. Entre hombres lobos y pájaros carnívoros de metal, Arcadia en verdad suena como un espantoso lugar para vivir. El pájaro chakora es descrito como una perdiz roja perteneciente a la mitología hindú, mostrándose como un ave simbólica, pudiendo representar a una persona culta y exigente que disfruta de las cosas buenas de la vida. En cuanto al mito, se dice que esta ave posee una dieta muy especial, ya que no come ni bebe nada físico. De hecho, solo se alimenta de rayos de luna, haciéndolo cuando se sienta en el borde de los pétalos del loto. Es por esta misma razón que se explica que el chakora es feliz durante toda la noche, pero miserable durante el día, porque pasa hambre y no puede hacer nada más que esperar a que caiga el sol. Con lo cual, el mito no lo explica, pero personalmente me imagino que en noches de luna nueva también debe pasar hambre, lo cual me da algo de tristeza. Así que mejor cambiemos de pájaro. El llamado Chickcharney es una criatura semejante a un pájaro perteneciente al folclore de la isla Andros, una de las tantas islas Bahamas. Se explica que habita en los bosques y es descrito como peludo o emplumado, o una mezcla entre ambos, con una apariencia algo grotesca, asemejándose a un búho de largas extremidades, midiendo aproximadamente 1 metro de altura y poseyendo como una especie de par de brazos por debajo de las alas. A pesar de ser dibujado como un horrendo monstruo, acorde al mito, si un viajero se encuentra con un Chickcharney y lo trata bien, será recompensado con buena suerte en su futuro. Pero, si llegase a tratarlo mal, en su lugar recibirá mala suerte, ganándose tiempos difíciles por venir. Y aparentemente, eso es todo. En verdad no parece ser tan horrendo como aparenta. Y curiosamente, sus supuestos avistamientos han continuado hasta el presente, explicándose que acostumbran a anidar al juntar varios pinos y haciendo su nido en el medio. Pero supongo que mientras todo el mundo lo trate bien, no presentan ningún peligro para nadie. Gagana es un ave mística originaria del folclore eslavo, descrita con pico de hierro y garras de cobre. Esta vivía en la legendaria isla Buyan, una isla que aparece en varios mitos eslavos, contándose que se encuentra en el centro del océano y que puede desaparecer y aparecer en cualquier lugar del mapa. En dicha isla se encuentra la fuente de la esencia de la naturaleza y muchos otros misticismos. Gagana, quien es la madre de todas las aves, habita en el árbol del mundo que se encuentra en dicha isla, estando encargada de proteger la piedra mágica Alatir, junto a la gigantesca serpiente mágica Garafena. También se dice que Gagana sabe cómo conjurar y hacer milagros, y que si se le pregunta correctamente puede ayudar a alguien necesitado. La fama de esta ave mística fue lo suficiente como para ser mencionada en algunos encantamientos eslavos, porque su nombre parece que tenía cierto poder. Y como un bonus extra en este video, también se menciona que el mayor de todos los cuervos vive en dicha isla, y que este se asegura de que la serpiente de fuego permanezca encadenada en las profundidades del océano. ¿No habíamos ya escuchado un mito como este?
Tal vez estoy paranoico, pero para estar seguro, deberían volver a ver este video desde el inicio y quedar atrapados en este inocente ciclo. Pero si lograron escapar de dicho ciclo, como siempre, muchísimas gracias a todos por mirar. Si desean que investigue algún mito en particular, no duden en dejar su pedido en los comentarios de allí abajo. Y si quieren ayudarme a seguir alimentando al más temible monstruo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, dejen un me gusta en el video y compártanlo. O tal vez, si alguno de ustedes, almas valientes, quieren ayudarme en esta lucha eterna, tan solo deben unirse a las filas de los ardanienses y hacer sonar las campanas, que según la leyenda antigua, retendrán al monstruo. Pero toda guerra necesita fondos, por lo que un especial agradecimiento a todos mis patrocinadores y a aquellos que donen a la causa. Muchísimas gracias. Y con esto dicho, les deseo a todos un muy buen día. Nos estaremos viendo en el próximo video.